preguntas ICFES Saber 11 Ciencias Naturales. Responda a las preguntas 1 y 2 de acuerdo con la siguiente información. La Tierra se puede considerar un sistema termodinámico que recibe energía del Sol e intercambia calor con el espacio exterior a través de la atmósfera. En las últimas décadas se ha venido presentando el fenómeno denominado calentamiento global. Esto se debe al aumento en la concentración atmosférica de los llamados gases de efecto invernadero, principalmente el vapor de agua, el dióxido de carbono y el metano. En la siguiente tabla se muestra información acerca de estos tres gases. Acá tenemos los tres gases: dióxido de carbono CO2, vapor de agua H2O, metano CH4. El efecto porcentual sobre el calentamiento global: 22%, 62%, 1%. Potencial de calentamiento global: aquí tenemos un asterisco que nos indica el aporte de la respectiva sustancia al calentamiento global en comparación con el CO2. Es decir, en el caso del metano, una molécula de metano contribuye al calentamiento global lo mismo que 23 moléculas de dióxido de carbono. Y acá están los procesos o fuentes de emisión a la atmósfera de cada uno de los gases. El dióxido de carbono con la respiración, la combustión de materia orgánica y los volcanes activos, el vapor de agua por la evaporación de cuerpos de agua, organismos y ecosistemas, y el metano por la descomposición de residuos y los subproductos de la digestión. Y acá se tiene en esta columna los procesos y fuentes por los cuales se pueden eliminar de la atmósfera: el dióxido de carbono con fotosíntesis por fitoplancton y bosques y la difusión oceánica, el vapor de agua por condensación y solidificación que origina lluvias, nieve y granizo, y el metano por oxidación aerobia por microorganismos acuáticos. La pregunta 1 nos dice: teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes estrategias ayudaría a reducir la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera? Nos están preguntando cuál de las siguientes estrategias ayudaría a reducir la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera. A. Plantar más árboles, porque los árboles absorben el dióxido de carbono y lo incorporan en sus cuerpos. B. Prohibir la explotación de las aguas subterráneas, porque así se evita la evaporación del dióxido de carbono disuelto en los cuerpos de agua. C. Descontaminar las aguas residuales con métodos de oxigenación, porque se detiene la descomposición de compuestos orgánicos. D. Proteger la fauna silvestre, porque los animales incorporan moléculas de carbono en sus procesos de respiración. Si revisamos el contexto, el calentamiento global se debe al aumento en la concentración atmosférica de los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono. Entonces tenemos que estos son los procesos y fuentes de emisión a la atmósfera, y estos son los procesos o fuentes de eliminación a la atmósfera. Entonces nos tendríamos que concentrar en qué ayudaría a eliminar el dióxido de carbono en la atmósfera. Acá tenemos que nos hablan de la fotosíntesis por fitoplancton y bosques específicamente. Y la pregunta nos dice, en la pregunta encontramos que en la respuesta la A nos dice que plantar más árboles, porque los árboles absorben el dióxido de carbono
por la fotosíntesis y lo incorporan al cuerpo. Esta respuesta sería la opción correcta porque nos muestra cómo uno de los procesos y fuentes de eliminación del dióxido de carbono es la fotosíntesis en las plantas. Por lo tanto, las opciones B, C y D no responden en forma adecuada a las preguntas. Veamos la opción B. Nos dice que prohibir la explotación de las aguas subterráneas porque así se evita la evaporación del dióxido de carbono disuelto en los cuerpos de agua. Esta opción B no sería la respuesta correcta porque las aguas subterráneas no se mencionaron como fuente apreciable de emisión de dióxido de carbono en la tabla. Además, este compuesto se encuentra disuelto en agua y se liberaría por un proceso diferente a la evaporación. Finalmente, esta acción, si se hiciera, no absorbería el dióxido de carbono ya presente en el ambiente. ¿Qué dice la opción C? Dice descontaminar las aguas residuales con métodos de oxigenación porque se detiene la descomposición de compuestos orgánicos. Esta opción C tampoco sería la respuesta correcta porque en el contexto no se mencionan las aguas residuales como una fuente apreciable de emisión de dióxido de carbono. En cualquier caso, esta acción tampoco reduciría el dióxido de carbono ya presente en la atmósfera. ¿Qué dice la opción D? Proteger la fauna silvestre porque los animales incorporan moléculas de carbono en sus procesos de respiración. La opción D tampoco es la respuesta correcta porque en el contexto no se menciona a la biomasa de una fauna silvestre como una gran fuente de eliminación apreciable de dióxido de carbono. La respuesta adecuada es la A. Plantar más árboles porque los árboles absorben el dióxido de carbono y lo incorporan en sus cuerpos. Pregunta 2. Pensando en la Tierra como un sistema termodinámico, ¿cuál es el efecto producido en la Tierra por el incremento de la concentración atmosférica de los gases de efecto invernadero? A. El efecto producido en la Tierra por el incremento en la concentración atmosférica de los gases de efecto invernadero A. Producirían el aumento en la transferencia del calor de la Tierra hacia el espacio exterior. B. Este incremento de gases en la concentración atmosférica por el efecto invernadero tendrían el efecto de disminución en la transferencia de calor desde la Tierra hacia el espacio exterior. Como opción C, el efecto sería una disminución considerable de la energía proveniente de la radiación solar, y en la opción D nos dicen que el efecto sería la transferencia de todo el calor del aire hacia el espacio exterior. Revisemos el contexto de la información. Nos dicen que la Tierra se puede considerar como un sistema termodinámico que recibe energía del Sol por la radiación e intercambia calor con el espacio a través de la atmósfera. Pero debido al calentamiento global y el aumento en la concentración de los gases invernadero, pues entonces ¿qué nos pasaría? Que el intercambio de calor en el espacio exterior a través de la atmósfera ¿se aumenta o se disminuye? Se disminuye porque le hace un bloqueo y por eso tenemos el calentamiento global. Por lo tanto, no habría un aumento en la transferencia de calor. Esta no sería. Sería la B. La opción B es la respuesta correcta porque los gases de efecto invernadero realmente lo que hacen es impedir la salida de parte del calor que entra a la Tierra proveniente del Sol hacia el espacio exterior. Por lo tanto, las respuestas A, C y D no serían las correctas. Veamos qué pasa con la opción A.
nos dice que habría un aumento en la transferencia del calor hacia el espacio exterior. Esta no es correcta, esta respuesta, porque lo que realmente se causaría con esta opción sería una disminución en la temperatura y no un aumento, que es lo que está sucediendo. La opción C nos dice que habría una disminución considerable en la energía proveniente de la radiación solar. No es correcta esta opción porque los gases de efecto invernadero no afectan la cantidad de radiación que el Sol radia hacia la Tierra. ¿Y qué nos dice la opción D? El efecto sería que la transferencia de todo el calor del aire hacia el espacio. Esta respuesta D no es correcta porque al mezclarse con el aire, los gases de efecto invernadero no sacan el calor presente con este, ni hacen que este calor se transfiera al espacio exterior. Pregunta 3. Un estudiante tiene dos soluciones, la solución A y la solución B, y tiene la hipótesis de que la solución A posee más iones disueltos que la solución B. Para probar su hipótesis, la estudiante realiza medidas de conductividad molar S por centímetro cuadrado sobre mol para cada una de las dos sustancias. Si la hipótesis de la estudiante es cierta, ¿cuál de las siguientes gráficas muestra los resultados que se esperaría encontrar? Se tienen 4 gráficas diferentes. Acá la solución A no tiene valor de conductividad, la B lo tiene total, acá la A tiene mayor conductividad y la B menos, acá la B más y la A menos, en esta última están iguales. Entonces la hipótesis que se quiere probar es que la solución A posee más iones disueltos que la solución B. Acá tenemos que tener la capacidad de elaborar o confrontar representaciones gráficas de datos para esta determinada situación. Como nos dicen que posee la solución A más átomos disueltos, esto se referencia a que posee mayor conductividad. Este es el concepto que hay que aplicar ahí. Por lo tanto, la mayor conductividad debe corresponder a la solución A y esto se encuentra en la respuesta B. Las otras no tienen a la solución A con mayor conductividad. Por lo tanto, las opciones A, C y D no serían las respuestas adecuadas a la pregunta. La opción A no es correcta porque solamente se observa que la solución B presenta conductividad y no corresponde a la hipótesis de que la solución A posee más electrones disueltos. La opción C no es la respuesta correcta porque la solución B presenta mayor conductividad que la solución A. Es decir, que tendría mayor número de iones disueltos la opción B. Y esto no es compatible con la hipótesis presentada. Y la gráfica D no tampoco sería la opción correcta porque las dos soluciones presentan la misma conductividad. Por lo tanto, no coincide con la hipótesis de que la solución A tiene más iones disueltos. La respuesta correcta es la de la gráfica B. Pregunta 4. En un experimento, un estudiante tomó datos de presión y volumen de un gas a temperatura constante. La siguiente tabla presenta los resultados obtenidos. Acá está la presión en atmósferas desde 0,50 y va aumentando hasta 0,62 y por acá tenemos el volumen en mililitros desde 20 y va disminuyendo hasta 16,2 a medida que la presión aumenta. Con base en estos resultados, el estudiante concluyó que si aumenta el volumen,
su temperatura del gas disminuirá. ¿Esta conclusión del estudiante será correcta o incorrecta? Tomó datos de presión y volumen del gas a temperatura constante, nos están aclarando acá. Y él concluye que si aumenta el volumen del gas, disminuirá su temperatura. ¿Será correcta esta conclusión a partir de estos datos que tomó? La opción adecuada sería la B, que nos dice que es incorrecta esta conclusión, porque en el experimento no se modificó la temperatura. Es decir, porque el estudiante reconoce que la temperatura es una variable, que en este caso nos dijeron que se mantiene constante. Por lo tanto, la conclusión planteada es equivocada, ya que no hay variación de temperatura en estos datos. Entonces no puede llegar a esa conclusión así nomás. Por lo tanto, las opciones A, C y D no responden adecuadamente a la opción A. Nos dice que sería correcta porque la presión se comporta igual que la temperatura. No es correcto porque se está asumiendo que la temperatura y la presión se comportan igual, pero la temperatura se está manteniendo constante durante el experimento, así que no se puede asumir que la conclusión sea correcta. La opción C dice que sería correcta porque al aumentar la presión disminuye el volumen. La opción C no es la respuesta correcta porque la justificación de la conclusión no tiene en cuenta que la temperatura se mantiene constante. Además, la conclusión pues no es correcta. La opción D nos dice que es incorrecta porque la temperatura de un gas no se puede medir. Entonces, no sería la adecuada. No es la respuesta correcta porque asume de manera errónea que la temperatura de un gas no se puede medir cuando pues es una variable que se puede medir. Entonces la conclusión es la B, es incorrecta porque en el experimento no se ha modificado, Pregunta 5. Para representar los enlaces se puede usar el modelo de Lewis. En este modelo los enlaces entre átomos se representan mediante líneas y los electrones libres mediante puntos. Líneas y puntos. A continuación se presenta el modelo de Lewis para la molécula de CCl4, que es el tetracloruro de carbono. Carbono, cloro, 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 y los puntos nos indican los electrones libres. Los enlaces son enlaces sencillos con un electrón de carbono con uno de cloro, respectivamente. Con base en el modelo anterior, se puede inferir o deducir que en la molécula de CCl4, A, un átomo de cloro se une a dos átomos de carbono, B, el átomo de cloro presenta 4 enlaces, C, un átomo de carbono se une a 4 átomos de cloro, y D, el átomo de carbono tiene electrones libres y el de cloro no. Entonces, teniendo claro cuál es el modelo de Lewis, en el que las líneas representan enlaces sencillos, indicará que aquí hay un electrón de carbono y un electrón de cloro, un electrón de carbono, uno de cloro, un electrón de carbono, uno de cloro, un electrón de carbono, uno de cloro. Y los puntos son electrones libres. Entonces, esta molécula tiene un átomo de carbono. En las respuestas, el átomo de carbono está en la C, respuesta C, o en la D. Pero, ¿con qué se une el átomo de carbono? Con 4 átomos de cloro. 1, 2, 3 y 4. Acá nos dice que el átomo de carbono tiene electrones libres y el de cloro no. Está confundiendo. Y recordar que la mayoría de los átomos intentan en las moléculas llegar a conformar el octeto en la última órbita. El carbono tiene valencia 4, o sea que tiene 4 electrones libres en su última órbita. El cloro tiene valencia 7,
o sea que tiene 7 electrones en la última órbita. Para completar el octeto necesita un electrón que se lo aporta el carbono, y el carbono pues tiene 4, y para completar su octeto cada cloro le aportará 1, y por eso llegamos a esta molécula. Esto nos confirmaría que la respuesta correcta es la C. Un átomo de carbono se está uniendo a 4 átomos de cloro. Las opciones A, C y D no responden de forma adecuada a la pregunta. La opción A dice que un átomo de cloro se une a 2 átomos de carbono. Esta no es correcta porque solo hace referencia a 2 de los 4 enlaces que forman los átomos de cloro con el carbono, por lo tanto, pues está equivocada. La B nos dice que el átomo de cloro presenta 4 enlaces. Es incorrecta porque está confundiendo que cada átomo de cloro forma un solo enlace y hay 4 enlaces de cloro, porque hay 4 átomos de cloro y no solo uno, como dice esta opción. Y la D nos dice que el átomo de carbono tiene electrones libres y el de cloro no. Pues no es la respuesta correcta a esta opción D porque está confundiendo el tipo de átomo que posee electrones libres. La respuesta correcta es que acá tenemos un átomo de carbono uniéndose a 4 átomos de cloro.